Si tienes un dron y te interesa saber si de verdad puedes volarlo en todas las situaciones, este vídeo te interesa mucho. Pero si además ese dron tiene cámaras, quédate hasta el final porque vamos a aclarar todos los conceptos que pueden darte un problema o hacer que no cumplas con la normativa y finalmente alguien te denuncie. El dron tendrá mayor o menor nivel de riesgo de incumplir alguna normativa en función de todo lo que lleve en dispositivos y tecnología. Si el dron se acompaña de un GPS muy preciso, si tiene cámaras con un zoom que tenga una capacidad de aumento muy grande, si graba sonidos, la capacidad de vuelo, todo eso hace que un dron tenga que cumplir más requisitos o menos. También tienes que seguir las reglas de vuelo que encontrarás en la página de seguridadaérea.gov.es. Y también acordaros de la edad mínima de los pilotos, que será de 16 años, aplicándose algunas excepciones en la categoría abierta. El sistema de identificación a distancia directa, el registro de aeronaves en el Ministerio del Interior. Aquellas aeronaves no tripuladas con un peso de 250 gramos que estén equipadas con un sensor capaz de capturar datos personales, tanto imagen como audio, tendrán que inscribirse en el Ministerio del Interior. Como siempre, las cosas de Palacio van despacio y el registro actualmente no está operativo. Como podéis ver en pantalla, y esto está publicado en páginas oficiales, el registro puede que esté finalizado para el primer cuatrimestre del año 2025. Así que realmente, hasta que no esté plenamente operativo, no se puede exigir el registro de ninguna aeronave no tripulada según lo dispuesto en el Real Decreto, porque es que técnicamente no te puedes registrar todavía. Realmente, los canales oficiales anunciarán la fecha exacta porque todavía no se conoce. Y aquí puedes ver en pantalla la página para comunicar las operaciones de aeronaves pilotadas por control remoto en entornos urbanos o sobre concentración de personas. Es decir, si vas a volar el dron en sitios como poblaciones o cuando hay eventos y demás y se utilizan para coger escenas aéreas. El Real Decreto que antes te comentaba es el 517/2024 de 4 de junio y aquí podrás encontrar regulaciones para comunicar estas operaciones de aeronaves no tripuladas al Ministerio del Interior. Como bien puedes ver en esta página, puedes efectuar la comunicación rellenando un formulario de comunicación de la operación y remitirlo a través de la sede electrónica del Ministerio del Interior. Para la planificación de vuelos de drones hay que consultar información relativa a la navegación aérea y podrás encontrarlo en esta dirección. Te recomiendo que la visites si tienes planificado hacer un vuelo del dron por lugares que puedan suponer un peligro. Como podéis observar, aquí trabajan dos normativas diferentes, la normativa específica que regula la utilización del espacio aéreo y la normativa en materia de protección de datos personales. Me voy a centrar en la parte de protección de datos porque la gran mayoría de vosotros que utilizáis drones es muy probable que os interese utilizarlo haciendo fotos, captando imágenes o grabando vídeos, así que vamos a ir directamente a eso, que es fundamental. Lo primero que debemos distinguir es si tu dron capta imágenes o audios de personas o no los capta. Vamos a dejar un concepto muy claro. La persona captada en la vía pública o cuando la grabas o cuando tienes a lo mejor de pasada una imagen de alguien que es reconocible, es un tratamiento de datos personales y tienes que tener mucha precaución si esos vídeos que graba o esos audios o esas tomas van a ir destinada a colgarse en redes sociales o divulgarla o compartirla con muchas personas en un perfil abierto. Si simplemente vas a grabar algo y el tratamiento lo realizas tú y no salen personas y no lo divulgas, ahí va a haber una excepción llamada excepción doméstica y realmente el nivel de riesgo sería muy bajo. Ahora, si vas a captar y en tu vídeo salen imágenes de personas o vídeos y encima los subes a redes sociales, la cosa se complica bastante. Te pongo un ejemplo para que sepas interpretar esto. Imagina que tu dron tiene una cámara con una definición muy bajita y que no tiene un zoom demasiado preciso y grabas a una persona un poco difuminada
y aparentemente no estás incumpliendo nada porque a la persona no se le reconoce. Pero en la grabación que has colgado en redes sociales se ve desde el aire el barrio y las casas y esa persona es reconocible dentro de su domicilio. Así que los vecinos saben exactamente quién es. Aunque tú pienses que no estás tratando datos de una persona identificable, sí lo es y sí te afecta la normativa en protección de datos. Si utilizas el dron para grabar algún evento o lo utilizas para el trabajo, para videovigilar zonas o para una inspección aérea, para topografía, para cualquier elemento de ese tipo y lo haces como empresa o con un encargo del tratamiento, te lo han contratado para ello, sí que debes tener, aparte de firmado un contrato de encargo del tratamiento con el responsable de los datos, tienes que tener unas ligeras medidas de seguridad. Por ejemplo, intentar utilizar el dron en horario donde no haya muchas personas, utilizar cierta altura para que las personas no sean reconocibles, informar por medio de cartelería de que esa zona, por ejemplo, está videovigilada y además tienes que tener muy en cuenta que una vez que el vídeo se ha producido, podrías editarlo para evitar que salgan matrículas, personas reconocibles o utilizar máscaras de privacidad para que las personas no sean identificables. No solo las personas, acuérdate, elementos accesorios que la harían reconocible. Si la persona no se le identifica, pero tiene, imagínate, un tatuaje porque tiene la camiseta quitada y el tatuaje es muy, muy representativo, también se le podría reconocer. Así que intenta utilizar máscaras de privacidad para matrículas, elementos que hagan que esa persona pueda reconocerse por un tercero. Si lo estás utilizando para videovigilar una finca y demás, recuerda que la videovigilancia de la vía pública está reservada solamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, con un dron no puedes videovigilar una calle, vía pública, donde aparezcan transeúntes, coches con matrícula y demás. Así que ten mucha precaución y aunque pongas carteles que la finca está videovigilada, tienes que limitarte a la propia finca y no videovigilar la calle. Bueno, y uno de los usos más comunes es el deportivo, aeromodelismo o una finalidad para grabar paisajes, un uso totalmente personal. Recuerda, si haces un uso totalmente personal del dron y lo utilizas solamente para tus excursiones o lo haces en el campo o lo haces en competiciones de aeromodelismo y demás, y graba, ten presente que si no distribuyes las imágenes, no lo cuelgas en redes sociales, realmente es un uso personal y doméstico, no se te estaría aplicando la normativa en materia de protección de datos. Como hemos dicho antes, se aplica la excepción doméstica, pero eso no significa que puedas grabar interiores de viviendas, patios o jardines privados donde haya personas, porque estaríamos ahí en un límite muy peligroso y podrían denunciarte, de hecho, por vulnerar su derecho a la intimidad. Así que limítate solamente a espacios donde tengas muy controlado que no hay personas o lo dicho, usa una máscara de privacidad y no distribuyas las imágenes. Si en alguno de los casos vas a utilizar el dron y graba en tiempo real y demás, puedes utilizar máscaras de privacidad o zoom que sea muy difuminado o una altura suficiente para que las personas no sean reconocibles. Y aquí os recuerdo, si de verdad estás utilizando el dron, graba en tiempo real y lo estás distribuyendo por internet, recuerda que si tú tienes un perfil abierto, es decir, en tu red social puede entrar cualquiera, el vídeo tiene cierta repercusión y viralidad, puedes tener un problema en materia de protección de datos. No es la primera vez que, aunque sea vía pública y demás, hay alguna denuncia sobre ello y hemos tenido muchísimos casos, incluso uno muy reciente de la Audiencia Nacional. En resumen, y para quedarte tranquilo, primero, consulta muy bien las páginas que te he dado al principio y revisa si la normativa nacional tiene algún requisito extra a la hora de volar tu dron, sobre todo por ámbito urbano o en aglomeración de personas. Revisa bien, al tener cámara, si estás obligado a inscribirte en sede electrónica en el Ministerio del Interior. Recuerda que teniendo cámara y apareciendo personas, vas a ser sujeto obligado a registrarte. Intenta limitar los dispositivos que usa el dron para que tenga todavía un mayor
o más seguridad en la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, máscaras de privacidad, ofuscar matrículas, eliminar el audio si no lo necesitas. Así con ello conseguirás tener menos riesgos en materia de privacidad. Si eres empresa, tendrás que observar muchísimas más disposiciones. Lo dicho, contrato de encargado del tratamiento, deber de informar, haber analizado la necesidad de poner las cámaras y demás. Y recuerda, si haces un uso totalmente doméstico y respetas zonas privadas de terceros donde podamos tener un problema de intimidad, si no distribuyes las imágenes, tu nivel de riesgo es bajísimo y puedes acogerte a esa excepción doméstica si no distribuyes las imágenes. Nos vemos en el siguiente vídeo.